David ya había sido ungido por Samuel, como vimos la semana pasada, y ahora el Espíritu de Dios estaba sobre él. Es decir, ahora había entrado en el palacio del rey Saúl como músico y también como escudero de la casa real. Sin embargo, este joven, tan lleno de promesas, tan lleno del llamado de Dios, ungido, nunca perdió de vista quién era y qué era lo que debía de hacer. La palabra de Dios nos dice, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Es decir, a pesar de los privilegios que ya había recibido, David nunca abandonó su primer campo de humilde servicio a las ovejas de su padre. Sí, mis queridos hermanos, servía ahora en la corte del rey, pero cuando tenía la oportunidad regresaba a Belén a pastorear las ovejas. Allí en el campo, mis queridos hermanos, donde había aprendido a oír la voz de Dios, en el silencio o entre el silencio y el viento. Allí su corazón seguía siendo el mismo, humilde, fiel y obediente. El ungido es aquel guiado por el Espíritu Santo. Recuerden que hemos hecho esta comparación. Sabemos que ahora todos los que están en Cristo tienen al Espíritu Santo. Pero hay una diferencia entre tener el Espíritu Santo y estar lleno del Espíritu Santo, y queremos aplicarlo de esta manera. Es decir, Él sabe distinguir entre su llamado fijo y sus tareas temporales. O sea que no las confunde. Sabe para qué está, cuál es el propósito. Y cada cristiano debe saber por qué está aquí y por qué Dios lo ha llamado, para qué Dios lo ha llamado. En aquel momento Dios no le había dicho aún a David, sube al trono, aunque había sido ungido para el trono. Todavía le decía, cuida a las ovejas. ¿Y David qué hacía? Obedecía. Nunca debemos de olvidar, queridos hermanos, de cuál es el llamado que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos, a pesar de las dificultades, los problemas, las posiciones o las promociones que tengamos en nuestra jornada. Y ese es el verdadero sello de un corazón conforme a la voluntad de Dios. Es decir, no es el talento, y el talento es importante. No es el éxito, y el éxito es importante porque quiere decir que se ha hecho algo bien. Pero en sí no es todo, sino es la fidelidad, mis queridos hermanos. Escuche bien, es la fidelidad silenciosa en los lugares donde nadie lo ve a usted. David siguió siendo un gozoso pastor de ovejas, tan simple como es. Con todo su gozo, con toda su paz en su corazón, iba y venía, iba al palacio y después iba al campo a pastorear sus ovejas. Se cuenta que un joven violinista practicaba horas y horas su violín en un cuarto, en un pequeño cuarto. Y cada día un anciano pasaba por allí, por la parte de afuera, y lo escuchaba. Un día no pudo aguantarse y entró para decirle al joven, joven, ¿por qué usted ensaya tanto si nadie lo oye? Y el joven le dice, alguien me está escuchando y es la única persona que yo quiero que me escuche. Mis queridos hermanos, si era David, David tocaba el arpa, David servía al rey Saúl, David obedecía el mandato de Dios. ¿Saben por qué? Porque sabía que Dios lo estaba viendo,
Sabía que Dios era quien lo estaba escuchando. Dios estaba observando cada paso de su vida. Ser pastor de ovejas, claro, le ayudó a David a entender profundidades de esa relación entre Dios y sus hijos. Allí ustedes lo pueden ver en el Salmo 23, maravilloso salmo desde el comienzo de la vida de un creyente en que se convierte en oveja y Dios es su pastor hasta el final cuando llega a la presencia de Dios. Y por otro lado, lo preparó para algunas batallas que algún día tendrían que enfrentarse. Dios lo está preparando a usted, a lo mejor usted no lo ha pensado así ni está viéndolo así, pero todo en su vida no es casualidad. Dios lo pasa por un proceso para algo que Él tiene para usted, para que usted le pueda honrar, para que usted le pueda glorificar con su vida. Vamos al primer punto en esta mañana, la ocasión. Allí vamos a regresar un poco hacia atrás en la historia. Cuando nos dice la palabra, estamos mayormente en el capítulo 17, ¿no? De Samuel, de 1 Samuel, donde dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura, ¿cuántos? Casi nada, ¿eh? Miren, mientras que David ahora estaba de nuevo pastoreando a sus ovejas, un enemigo se levanta con su voz contra Israel. ¿Quién era este? El texto nos presenta aquí al terrible Goliat, el campeón de los filisteos, nada más y nada menos que casi 10 pies de altura. Miren, ese letrero que ustedes ven que dice salida o exit, y aquel que está allá, eso tiene ahí 9 pies de altura, o casi 10 pies. Es decir, imagínense la cabeza de Goliat allá arriba, de tamaño. Qué grande era este hombre. Su imponente figura representaba lo que el mundo, y más que nada en aquel tiempo, llamaba poder. Así que este invicto gigante, hombre extraordinario y temeroso, ahora se hallaba allí retando al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que estaba haciendo él? Él estaba buscando algún atrevido rival, alguno que se atreviera a venir contra él. Y claro, si ustedes van a un versículo más adelante y buscan en su Biblia, van a encontrar que sus aparejos militares se sumaban a esa impresionante figura, amenazante apariencia física. Algunos calculan que lo que se menciona allí significa que sin contar la espada y la lanza, tenía un equipaje de metal que pesaba más o menos 125 libras. Imagínense ustedes, un hombre con esa altura. Por cierto, 10 pies es lo que tiene la cancha de basquetbol en la NBA. Y ustedes ven que los basquetbolistas que miden 6, 8 y 7 pies tienen todavía que brincar, subiendo la mano para poder meterla, ¿no? Imagínense este hombre, la cabeza llegándole a esa altura. Tremendo. Sin duda era impresionante ante los ojos del mundo. Este soldado de casi 10 pies con fuerte armadura, con una lanza grandísima, dicen que quizás la espada pesaba, solamente la espada, cerca de 22 libras. Así que, hermanos, entiendan esto: el enemigo siempre va a buscar aterrorizar a los creyentes o a confundirlos o a desviarlos con lo visible, Quiere que el pueblo de Dios se fije mucho en el tamaño de su problema, en el ruido que hace, el desafío que tenga, en la amenaza que parece totalmente imposible de vencer. Goliat no solo era un guerrero, sino era un mensajero del miedo. Pero ahora quiero decirles que a los hijos de Dios no les importa el tamaño del problema. ¿Saben por qué?
porque para Dios nada es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Y el texto dice que salió del campamento de los filisteos un paladín. Bueno, la palabra en hebreo es la palabra benayim, que se traduce aquí como paladín. Y esto describe a una persona que está entre los dos ejércitos, como un mediador de guerra, y más bien como un retador. Ahí estaba Goliat, estaba en el valle retando mientras los dos ejércitos estaban observando desde las cimas de ambos lados del monte. ¿Saben algo, hermanos? El diablo hace lo mismo. Él se planta entre usted y las promesas de Dios para que usted dude, para que usted no confíe, para que usted se fije en lo que no debe fijarse, en el problema, en el tamaño del problema. Desafía su fe. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? Dice, ni deis lugar al... ¿Saben? La palabra aquí, lugar, que está allí en griego, es la palabra topos. Y esta palabra significa espacio o terreno. Lo que está diciendo es que el enemigo solo puede ocupar el espacio o el terreno que usted mismo le cede. Cuando cedemos al temor, ¿qué es lo que ocurre? Cuando cedemos a lo que no es voluntad de Dios, Él avanza. Cuando usted permanece en la fe, permanece en la palabra del Señor, entonces Él retrocede. ¿Les parece sencillo? ¿Les parece bien, hermanos? Esta es la palabra del Señor. La obra de la cruz quitó el poder, la autoridad del diablo sobre los hijos de Dios. Miren lo que dice la palabra. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Ahora miren esto, hermanos, vamos a leer esta parte todos juntos. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí hay dos grandes verdades, poderosas verdades, como resultado de esa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y primero es que el que ha sido transformado, el que ha sido cambiado por Jesucristo, el que ha sido tocado por la gracia, el que ha nacido de nuevo, ese no practica el pecado. Fíjense, hermanos, si ustedes después buscan en su Biblia el próximo versículo, creo que es el versículo 9, dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, entienda esto, lo que acabamos de ver aquí. Cristo vino precisamente para deshacer la obra del diablo. Ahora, cuando decimos deshacer, esto no significa que el diablo ya no hace nada, que él no tiene ninguna acción, que él no va a actuar para molestarlo. No, la palabra de Dios dice que anda como león rugiente buscando ¿a qué? A quién devorar. Y ahora, lo que sí significa esto es que su poder está limitado ante la cruz de Cristo. Ya no tiene autoridad sobre los redimidos. Es decir, su poder maligno queda corto ante el poder de Cristo en nosotros, en aquellos que andan según el Espíritu, y por eso podemos decir, como dice la palabra, mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. Por supuesto que la desobediencia en la vida del cristiano, entienda la diferencia, ¿no? La desobediencia en la vida del cristiano, la vida carnal, lo que hacen es que entorpecen lo que es la obra, el poder del Espíritu Santo. Pero sepa usted que en Cristo el creyente tiene el poder para enfrentarse a los Goliat de este mundo, ¿no? Todos tenemos que enfrentarnos a algún tipo de Goliat. Quizás usted ahora mismo esté pensando en un Goliat que usted tiene en su vida.
Pero quiero decirle que por mucho que intente dominar su mente y su corazón, usted puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En segundo lugar, en esta mañana, amados hermanos, quiero que notemos la expresión del enemigo. Y la palabra del Señor nos dice que se paró y dio voces. El enemigo le gusta informar y malinformar. Dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puestos en orden de batalla? No soy yo el filisteo, para mí que lo está haciendo sarcásticamente, ¿no? Como diciendo, ustedes consideran que nosotros no somos nada importante, que ustedes son los poderosos de Dios, y los veo ahí acobardados. No soy yo el filisteo, y vosotros, los siervos de Saúl, escoger entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Habló, y habló fuerte. No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de quién dijo? De Saúl. Bueno, observe algo ahí. Goliat no dijo o no los llamó siervos de Jehová, siervos de Dios. Miren lo que dijo, siervos de Saúl. Y lo que vemos aquí es que el enemigo siempre tratará de rebajar nuestra posición en Cristo, nuestra identidad espiritual, haciéndonos olvidar quiénes somos nosotros en Cristo. Él quiere que usted se olvide de esto. Y cuando el creyente se olvida de eso, comienza a vivir para los hombres, para sí, para los deseos de la carne y no para la gloria de Dios. Y es entonces cuando entran las dudas, cuando entran las inconsistencias, las inseguridades y cualquier desobediencia. Goliat, con su fuerza física, de verdad que impresionaba con su tamaño, pero él sabía usar las palabras también para intimidar. Pero claro, solo puede intimidar a aquellos que carecen de la llenura y de la obediencia a la palabra del Señor. Aquellos que están en el Espíritu y están en la palabra de Dios no son intimidados por ninguna de estas cosas. Los que andan según Jesucristo, según la palabra del Señor, no están obsesionados ni con los problemas y mucho menos con Satanás. Ustedes saben que hay iglesias y grupos que están, parece, obsesionados con Satanás y ven demonios en todos lados, ¿no? ¿Saben algo, hermanos? El diablo ya no tiene derecho a acusar a los hijos de Dios. Esto es bíblico. No tiene derecho de cuestionar nuestra posición en Cristo. Y por eso se le hace la pregunta, o tenemos el privilegio de hacer la pregunta que encontramos escrita en los Romanos, en Romanos 8. Y la pregunta es muy simple. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Porque es Cristo quien murió en la cruz por nosotros. Él nos lavó con su sangre. Él nos perdonó. Y Él nos ha dado su poder. Así que Goliat grita allí al ejército de Israel: escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Hay algo que él no entendía. Hay algo que el mundo no entiende, mis queridos hermanos. Y es que no es el mundo el que escoge a los campeones de Dios. Es Dios mismo quien los escoge. Desde su trono Dios forma a aquellos en secreto, mientras que nadie los ve. David aún estaba entre las ovejas, pero su corazón estaba siempre siendo entrenado y preparado por Dios. Goliat creía que él tenía el control del momento. Ustedes lo ven como está hablando. Él se creía tener todo el control. Y creía que estaba retando al ejército de Israel, cuando realmente no estaba retando a un ejército humano, sino al Dios de Israel, al Dios de los ejércitos. Y lo mismo ocurre hoy, hermanos. El enemigo cree desafiarte a ti, pero si andas en sumisión
a su palabra, si estás comprometido con Jesucristo, si estás siguiendo a Jesucristo, si vives para honrar a Dios, en realidad a quien está provocando es al que te defiende, al Dios de Israel. Bueno, los hombres escogen a los que ellos quieren escoger y escogen a su manera, pero Dios escoge a sus ungidos. Es decir, cualquier prospecto, ustedes se imaginan que Israel hubiera escogido a cualquiera de los hombres allí en el ejército, pudieron haber escogido incluso a uno de los hermanos de David, que eran grandísimos hombres, que por cierto, después esos hermanos de David se encargaron de matar a los otros 4 gigantes, hermanos de Goliat. Pero, ¿se imaginan ustedes esto? Dios tiene a sus escogidos. Si hubiesen escogido a alguno en aquel momento a pelear con Goliat, Goliat lo hubiera hecho molécula. Pero a un escogido de Dios, guiado por el Espíritu Santo, a ese no lo pueden tocar. No lo pueden tocar. Porque está allí la presencia de Dios guiando con propósito. Y Goliat habló, sí, él habló muy seguro de sí mismo. Miren cómo dijo Goliat. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, ¿nosotros seremos qué? Bueno, ya ustedes ven que el enemigo, el que habla en la carne, nunca dice la verdad. Cuando les toca hablar cosas grandes, no dicen la verdad. Miren, ellos no cumplieron esto. No se convirtieron en siervos de Israel. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos seguiréis. Bueno, ya ustedes saben, Saúl y sus soldados escuchaban las palabras que él decía. Y lo que impresiona aquí, quizás le molestó a David, fue lo que vemos en el versículo 11, donde dice que ellos oyeron esto, pero ¿qué dice que pasó? Dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué les parece? Así que el diablo lo que busca es quitarle la fe al creyente, es producir dudas, producir el miedo, producir la inseguridad, producirle a usted alguna obsesión en sus pensamientos con algo que no honra a Dios. Pero ¿saben lo que dice la palabra del Señor? La palabra no falla. La palabra del Señor no falla. Como dicen, digan conmigo, hermano. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántos dicen amén ahí? ¿Saben? Por algo lo dice. Y se lo dice no a la gente del mundo, se lo está diciendo a la iglesia. Porque hay cristianos que no se someten completamente a Dios. Quieren ver victoria, pero no se someten a Dios como dice. Y resistir al diablo se resiste obedeciendo la palabra del Señor. Como Cristo le dijo, escrito está. Solo a tu Señor adorarás y servirás. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Someternos a la palabra del Señor. El que no vive bajo la llenura del Espíritu Santo tiene oídos para otras cosas. Oye al mundo, oye a los hombres, oye a su propio corazón. Dice la Biblia que no hay nada más engañoso que nuestro propio corazón. Tenemos que oír a la palabra del Señor. Necesitamos humillarnos para poder escuchar y oír a Dios. Bueno, Goliat creía que él estaba retando a Israel. Ignoraba que realmente a quien estaba retando, provocando, era Dios. Creía que estaba pidiendo un soldado para avergonzarlo, pero realmente Dios tenía guardado un campeón ungido que se había entrenado bien cuidando a las ovejas en el campo. Porque allí aprendió a matar a leones y a osos. Y ahora estaba preparado para matar a Goliat. La tercera cosa que quiero y finalmente quiero que ustedes observen, hermano, es algo más acerca de la persona del ungido. Dice la palabra del Señor que David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas ¿de quién?
de su padre en Belén. ¿Sabe? El Espíritu Santo inspira aquí de nuevo a Samuel a escribir o a mencionar a David. Y yo creo que se resalta tres cosas simples, pero que a la vez poderosas. Primero, noten como dice que David había ido y vuelto, ¿no? Es decir, el mismo joven que salía era el mismo que regresaba. Ni la fama ni la cercanía al palacio cambiaron a David. Era el mismo siervo fiel, tanto en lo secreto, en lo anonimato, como también en la corte y ante esos dos ejércitos grandes y Goliat. El corazón del ungido no cambia por las circunstancias, mis queridos hermanos. Se mantiene fiel y podemos mantenernos fieles. Es decir, allí donde nadie nos ve, allí donde nadie nos oye, allí donde nadie nos aplaude, allí podemos ser fieles. David dice también, en segundo lugar, que dejó a Saúl. Y eso muestra un discernimiento espiritual. Él sabía servir, pero también sabía cuándo apartarse. Y el que es guiado por el Espíritu Santo puede trabajar bajo otras autoridades y se somete a otras autoridades, a veces difíciles. Un supervisor, un manager, alguna persona difícil con quien tenemos que trabajar. Pero eso sí, David no permitió que el espíritu de Saúl lo cambiara a él. Se mantuvo fiel. El ungido no se deja moldear por el carácter del carnal. Es decir, sirve, pero no se contamina. Se mantiene fiel. Y en tercer lugar, aquí vemos que David regresa a apacentar las ovejas ¿de quién? De su padre. O sea, no eran sus ovejas, eran las de su padre. Y esto nos recuerda a nosotros que todo lo que nosotros tenemos es para administrarlo para nuestro Padre Celestial. Somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Usted se ve así? ¿Se ve como un administrador delante de Dios? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel al Señor. Y eso fue lo que hizo David, fue fiel. Y claro, esa fidelidad fue lo que lo preparó a él para el trono, para el reino, para las batallas futuras. Y hermanos, sepa esto, que el que es fiel en lo pequeño, se está entrenando para aquello que es más grande. No podemos ser fieles a Dios. Dios no nos puede dar tareas más importantes, más grandes, si no estamos siendo fieles en lo pequeño que Él nos ha dado ahora. Así que antes de vencer a gigantes, David vencía esa rutina cotidiana pastoreando a las ovejas. Antes de enfrentarse a ejércitos, él se enfrentaba a esos días de soledad, sin aplausos, sin reconocimiento. Dios busca ese tipo de corazón, uno que sirve con gozo, aún cuando parece que nadie nos ve y nadie le importa, cuando parece que no estamos avanzando. Permítanme, hermano, concluir en esta mañana. El corazón fiel del ungido no se mide por la posición, no se mide por los niveles que tenga, se mide por la obediencia humilde, por su fidelidad a Dios. Este pasaje nos enseña tres verdades profundas que hemos visto en esta mañana. El que anda en el Espíritu no permite que el diablo lo intimide con pensamientos o con palabras negativas de derrotas en su mente, porque su confianza está en Dios, su confianza está en las promesas de Dios, y Dios es fiel, y en Él sí, y en Él amén. El que anda en el Espíritu Santo, guiado por la palabra de Dios, reconoce cuál es su posición espiritual. No se llama siervo de Saúl,
No, no somos realmente siervos de los hombres, somos siervos de Dios, siervos del Altísimo. Y el que anda en el Espíritu sabe retirarse a tiempo para cuidar su llamado, su llenura, su misión. Tiempos a solas con el Señor, tiempo donde servimos humildemente en aquello que nadie realmente nos ve, pero lo hacemos con gratitud, lo hacemos en comunión con Dios. Y así es el corazón del creyente, así es el corazón del Hijo de Dios, fue el corazón de David. Querido amigo, querido hermano, David era ungido, pero aún era humilde, pastor de ovejas. Fue llamado al trono, pero todavía siervo en lo que fuera necesario. Y fue precisamente esa fidelidad silenciosa la que lo preparó a él para ser el rey conforme al corazón de Dios. Seamos nosotros conforme al corazón de Dios. Que Dios les bendiga a todos.